Estimados estudiantes, bienvenidos nuevamente al curso de Historia de Guatemala 1. Como saben, en la emergencia en que estamos tenemos que pasar a clases virtuales y estamos aquí en nuestro primer intento para hacer ese tipo de cátedra. Entonces, algunos pudieron asistir a la última clase, otros no. La gran mayoría no pudo llegar. Y debido a ello es que voy a hacer un repaso de lo visto en la penúltima y última clase para todos los estudiantes que no pudieron estar en la última clase, y eso de cara a el trabajo que les ya ha dejado en la plataforma digital y que ustedes deben entregar esta semana. Entonces, comenzando primero, hablábamos fundamentalmente de la situación de España. La pregunta que les había hecho yo es ¿por qué se independiza Guatemala? Y como pregunta complementaria a esa es ¿por qué se independiza Hispanoamérica, Latinoamérica? ¿Cuál es el motivo de ese conjunto de independencias? ¿Por qué sucede? Entonces, estábamos repasando un poco la historia de España, un poco el contexto de la Ilustración, el contexto de cómo hay un momento dado en que los conocimientos comienzan a mejorar en toda Europa y eso comienza a llegar a los reyes. Muchos de estos reyes abrazan el conocimiento, comienzan a implementar reformas encaminadas a mejorar la parte científica, artística y muy importante también la administración pública. Crean ministerios, subdividen, descentralizan tanto el poder que estaba sumamente centralizado en el rey, y esto lleva justamente a que en España el rey Carlos III, como habíamos visto, es un monarca ilustrado, un monarca que lleva reformas, y como habíamos visto, lamentablemente su hijo era todo lo opuesto, un monarca que no le gustaba la ciencia, que no le gustaban los cambios y que fundamentalmente no le gustó descentralizar el poder y quiso volverlo a centralizar. Posteriormente, el hijo de Felipe VII, era, si bien no alguien tan limitado como Carlos IV, pero sí era una persona que aspiraba a controlar el poder, aspiraba al control absoluto de la monarquía española y se oponía a la descentralización y a las reformas implementadas por su abuelo. Y esto llevó a que España estuviera en una situación muy confusa, porque por un lado las reformas de Carlos III se habían implementado, pero por otro lado Carlos IV y Fernando VII habían comenzado a tratarlas de eliminar. Y entonces la aplicación de no hay nada que es peor que una reforma a medias. Nadie sabe exactamente cómo son las cosas, nadie sabe cómo deben de estar. Y justo cuando están en ese momento tan crítico, estalla la Revolución Francesa, aparece Napoleón Bonaparte, encarcela a los reyes españoles y toma el control de España. Y por eso habíamos visto cómo de 1808 a más o menos 1814, fundamentalmente todos esos años, España no se encuentra con una administración adecuada. Entonces las colonias básicamente pueden hacer lo que les da la gana. No hay una administración central que realmente esté viendo por ello. Eso permite a las colonias comenzar a comerciar con los británicos, comenzar a comerciar entre ellas y básicamente desobedecer flagrantemente muchas de las directrices que habían impuesto Carlos IV y Fernando VII. Algunas de ellas les había quitado originalmente Carlos III y había vuelto a poner estos otros reyes posteriores. Esto lleva a muchos criollos a que, debido a la ausencia de una administración central que esté velando por el cumplimiento de las leyes, entonces muchos criollos, pues en la confusión, comienzan a hacer lo que quieren, desobedecer esas leyes, y hasta cierto punto con un poco de complicidad en ocasiones con los peninsulares establecidos, y de esa forma comienza a surgir, digamos que ese movimiento propio a nivel
tanto en Guatemala como en Hispanoamérica, ese movimiento propio de criollos. Ahora, yo les había contado que esa situación sucedía justamente mientras el pueblo organizado comienza a tratar de echar a los franceses. Y este pueblo organizado se termina de organizar en torno a las Cortes de Cádiz. Y las Cortes de Cádiz buscan entonces asumir el control del caos de las ciudades que van siendo liberadas por los españoles, por el pueblo español, de los franceses. Y entonces, lejos de la batalla en Madrid, lejos de las batallas, en Cádiz se organizan estas cortes para reorganizar el gobierno, y estas cortes, con el rey encarcelado, el usurpador Bonaparte tratando de mantener el poder que casi no puede, y la constante batalla campal en toda España, las cortes deciden de organizar el imperio español y formar algo que podría ser pues cercano a una monarquía constitucional. Y entonces convoca a representantes de todas las colonias a que manden lo que sería un representante parlamentario para formar una asamblea constitucional y armar la nueva Constitución española. Recordemos la peculiaridad de España. España es un país que se originó justamente para sacar a los musulmanes de su territorio. Que habían muchos reinos que se caían mal entre sí, pegados con poco menos que buenas intenciones, y que muchos de estos tenían conflictos históricos, que tenían diferentes idiomas y diferentes culturas, y que en muchos casos preferían estar separados que estar como parte del reino. Y eso había llevado a que lo único que realmente unía a España era una misma religión y un mismo rey. Y cuando hablamos de una misma religión, hablamos de una España que se hizo muy devota, demasiado devota, más papista que el Papa. Tan pero tan devota que en más de alguna ocasión el mismo rey de España llamó la atención al Papa respecto a asuntos que le eran conflictivos y que España necesitaba una postura radical y no una postura moderada de parte del Papa. Entonces, de esta cuenta vamos a entender que una España profundamente devota, y que era tan devota que mataba a quien no lo fuera, se topa con la ilustración, con la duda, con el cuestionamiento científico, y comienza por primera vez la gente a plantearse si el gobierno es lo que debe ser, si el rey de veras tiene derecho divino o no. Y estas ideas se hacen muy peligrosas para España. Muy peligrosas porque recordemos que lo único que la unificaba era su religión y su mismo rey. Y si la gente duda de la religión y duda del rey, significa que España puede fracturarse, puede fragmentarse, puede simplemente dejar de existir. Y por eso los españoles comienzan a plantearse reorganizar lo que los une como un solo pueblo a partir de la Constitución. La Constitución se convertiría en el nuevo rey, es decir, la nueva ley suprema que unificaría a todo el pueblo español, no solamente en la península, también en las colonias, y que esa nueva Constitución otorgaría derechos, otorgaría libertades, otorgaría principio de igualdad a todos los ciudadanos de todo el reino de España, y ya no únicamente a los nobles, no únicamente a los peninsulares, ya no creando jerarquías, sino que ahora una constitución crearía ciudadanos. Y esto era muy atractivo para muchos, especialmente para los criollos en América Latina, una situación muy similar a la burguesía en Europa. En Europa, la burguesía se frustraba
porque a pesar de que tenía el poder económico, no podía acceder al poder político debido a que eran burgueses y no nobles. Aquí pasaba justamente lo mismo. Los criollos tenían el poder económico, pero no podían ascender a poder político porque se lo tenían los peninsulares, los españoles nacidos en España, y por consiguiente esto lleva a la búsqueda de una relación de igualdad en la cual los criollos pueden acceder al poder igualmente. El asunto es que la guerra termina, la nueva constitución es aprobada y se supone que se iba a implementar. Y las Cortes de Cádiz, una vez que el rey español es liberado, las Cortes de Cádiz hablan con Fernando VII y le ofrecen devolverle el poder siempre y cuando prometa respeto a la Constitución de acuerdo a esta como ley suprema. Y Fernando VII dice que sí, lo promete, lo jura. Y por un breve periodo de tiempo parecía que el imperio español cambiaría a convertirse en algo parecido a una especie de federación. Parecía que realmente el imperio español pasaría a ser un país de ciudadanos y no de súbditos. Hasta que el rey decide tirar todo eso a la basura, desconoce la Constitución y se declara como monarca absoluto de España. Y esa decisión es lo que hace que los movimientos independentistas que ya existían en toda América Latina, especialmente en Hispanoamérica, comenzaran a volverse algo generalizado, que el movimiento que quizás era algo a escondidas se volviera público, los criollos se declararan abiertamente enemigos de la corona española y comenzaran en todas direcciones a surgir movimientos para independizar a sus respectivas colonias. Ahora, estos movimientos habían muchos, habían diversos, habían grupos que creían en la independencia liberal al mejor estilo estadounidense o de la Revolución Francesa. Sin embargo, era una minoría de intelectuales que lamentablemente no hacían el centro de la mayoría de la población. Era una minoría de intelectuales que de repente había leído a Voltaire, que de repente había leído a Montesquieu, que de repente había leído a Rousseau, y que esta minoría de intelectuales comenzaron a discutir las ideas, pero que no eran una gran mayoría respecto de la situación. Por otro lado, había un sector muy poderoso, profundamente conservador, que no quería la independencia, pero que reconocía que la situación era muy peculiar y que con el virreinato de Nueva España convirtiéndose en el Imperio Mexicano, con el virreinato de Nueva Granada convirtiéndose en la Gran Colombia, y así todos los virreinatos y capitanías generales convirtiéndose en nuevos países, la situación de la Capitanía General del Reino de Guatemala quedaba en entredicho. Y entonces miraban con mucho cuidado esa situación. Pasando entonces a ver cómo estos grupos se organizaban, también surgió un grupo independentista indígena. Sin embargo, este grupo ha sido muchas veces mal utilizado porque, para ser muy sinceros, este grupo independentista indígena querían la independencia, pero de ellos para todos los demás. O sea, por ejemplo, era un grupo originado en Totonicapán, en Momostenango, originado por Atanasio y un grupo de quichés que querían la independencia de los españoles, pero también la independencia de todos los mestizos de la capital y de independencia de los criollos y de independencia de todos los demás. Ellos querían formar su propia nación y lamentablemente fueron reprimidos con el lujo de fuerza y asesinados en su movimiento independentista. De esta cuenta es que muchas veces se han tomado a los líderes de independencia, del movimiento de independencia indígena,
como si fueran próceres de la independencia guatemalteca, pero eso no es realmente cierto. Eso es una instrumentalización que se ha querido hacer para incluir al indígena en el movimiento independentista, pero lo cierto es que no fue mayor parte, salvo algunos indígenas que formaban parte de la nobleza indígena, que en algún momento fueron levemente informados de lo que estaba sucediendo, realmente no eran próceres de la independencia como tales. Y por supuesto, una gran mayoría de población guatemalteca indígena que quería realmente derechos y libertades, pero que lamentablemente no tenía posibilidades de actuar y que probablemente a esa mayoría de población le tenía mucho miedo los conservadores, porque sabían muy bien que si ellos se alzaban a buscar la independencia, sería para también quitarlos a ellos del poder. Y justamente por eso esto se hace complejo y complicado, porque entonces en el Imperio Mexicano, en la confusión de la independencia y que los españoles mandaban más y más tropas para tratar de eliminar la independencia y más tropas a Sudamérica y así, hay un momento dado en que los mexicanos, para evitar que los conservadores sigan saboteando la independencia, ofrecen un plan llamado el Plan de Iguala. Y el Plan de Iguala significa fundamentalmente independencia manteniendo las mismas condiciones de la colonia. Es decir, le ofrecen a los terratenientes, a los ricos, a los poderosos, a los privilegiados, que sus privilegios se mantendrán intactos. Que la independencia no significará una independencia que cambie la composición socioeconómica del país, que altere los privilegios existentes. Por supuesto que básicamente estamos entendiendo que la independencia en este contexto mexicano no sería el verdaderamente implementar una república, sino que sería una independencia de España para básicamente volver a construir un nuevo imperio, solo que ahora exclusivamente mexicano. Y esta idea era la idea que construyó el Imperio Mexicano, y este Imperio Mexicano temía una pronta y próxima invasión española. El problema es en varias vías. En principio vamos a encontrar con un Imperio Mexicano que en primer lugar no tiene con qué pagarle a su ejército. ¿Por qué? Porque le pagaría con lo que le iba a quitar a los terratenientes españoles. Pero como les tuvo que ofrecer que les dejaba todos sus privilegios y sus tierras por igual para que no se organizaran en contra de ellos, entonces no había que repartir, no había con qué pagarles. Y por otro lado, estaba este reino de Guatemala a la par, que permanecía siendo territorio español, y que quién sabe, de repente podrían los españoles mandar su próxima oleada de tropas desde este lugar. Y entonces el ejército mexicano se dirige a la frontera del reino de Guatemala, frontera que en ese entonces se ubicaba en Chiapas. Y entonces el ejército se ubica en Chiapas, listo para invadir el reino de Guatemala. Y entonces, cuando los líderes del gobierno colonial español en Guatemala ven que la justificación para invadir Guatemala yace en nuestra permanencia como parte del Reino de España, y que seguramente lo que están buscando es repartir tierras, es decir, quitar a los terratenientes guatemaltecos que están acá y repartir tierras entre los miembros de sus ejércitos y soldados y demás. Entonces lo que hacen los guatemaltecos es pensar seriamente en la posibilidad de una independencia que no cambie nada.
es decir, sumarse al plan de Iguala mexicano y ofrecer la anexión a México con la intención de que el Reino de Guatemala, los poderosos, no pierdan sus privilegios. Además, tenían a los británicos a sus espaldas, asediando en el mar Caribe, buscando apoderarse también del territorio. Entonces Guatemala se sentía como que en medio de dos imperios, por un lado los británicos, por otro lado los mexicanos, y por otro lado los españoles, que no nos daban ninguna importancia. Entonces, en esa situación es que Chiapas toma la decisión de, bueno, yo mejor me uno al imperio mexicano y se separa de Centroamérica para evitar ser invadido y que repartan sus tierras. Eso dio algunos días a los aristócratas guatemaltecos para que pensaran qué hacer, y finalmente toman la decisión de convocar a una independencia que simplemente va a cortar los lazos con España, pero que no va a eliminar ninguno de los privilegios, ni va a otorgar mayores libertades, ni va a otorgar mayores diferencias de la situación colonial. Incluso, el último capitán general del Reino de Guatemala se convierte en el primer presidente. Es decir, la misma persona asume el mismo poder y no cambia nada, que es Gabino Gaínza. Y si ustedes leen justamente la Declaración de Independencia, se van a dar cuenta que los autores de esa Declaración de Independencia no están pensando en otorgar derechos, otorgar libertades, reconocer valores universales, no. Están pensando en salvarse el pellejo únicamente. Y por eso es que lo escriben de una forma en la cual básicamente ya han llegado a un acuerdo de cómo salvarse el pellejo. Y llevar ese procedimiento justamente para evitar una invasión mexicana o una invasión británica, o eliminar sus justificaciones y sumar a este país a México. Por supuesto que había mucha resistencia en muchas ciudades centroamericanas al respecto de la unificación al imperio mexicano. Había gente en Guatemala que no le parecía, gente en Xela que no le parecía, gente en Salvador que no le parecía, en Costa Rica, en Nicaragua. Es decir, había un sentimiento bastante profundo de descontento al respecto. Cuando apenas 4 meses después, el 22 de enero, inclusive antes de que se reuniera el primer Congreso Centroamericano para ordenar la República, resulta que el jefe político Gabino Gaínza toma la decisión de anexionar Guatemala al Imperio Mexicano. Y de esa forma Guatemala se une al Imperio Mexicano y se une aproximadamente por un periodo de 18 meses. Al momento en el que se supo en toda Centroamérica que Gabino Gaínza había unido, anexionado Guatemala a México, al Imperio Mexicano, hay revueltas en todas partes. La gente no quiere vivir igual que como estaba en la época colonial, y no quiere estar igual que como está el Imperio Mexicano, que está cayendo a pedazos por sus conflictos internos. Incluso el Imperio Mexicano envía tropas para tratar de calmar estos levantamientos en contra suya. Y justamente se encontraba aquí Vicente Filísola en tremendo batalla contra los salvadoreños cuando el Imperio Mexicano colapsa. El emperador es destituido, el Estado se fragmenta y Filísola se ve obligado a regresar porque ya no puede recibir órdenes de un emperador que ya no existe. Entonces se regresa y, aprovechando el caos en México, el Congreso en Centroamérica toma la decisión de declarar la independencia absoluta, tanto del Reino de España como del Imperio Mexicano y de cualquier otra nación. Es decir, lo que llamamos la independencia absoluta, que se declara, si no estoy mal, el 23 de julio de 1823, con la intención de crear una nueva entidad política que temporalmente se declara Provincias Unidas del Centro de América, y que al terminar de redactar su nueva constitución
Un año después se establece como la Federación Centroamericana, que sería el nuevo estado independiente, ahora sí, con vistas a pensar en libertades y con vistas a pensar en derechos que otorgar a la población y no únicamente mantener todo igual. Por supuesto que eso sería algo mucho más complejo de implementar y posteriormente vamos a ver qué sucede en torno a ello. En fin, como bien saben la historia, Sudamérica termina por lograrse independizar, México termina por lograrse independizar. El gran ejército español que pretendía enviar Fernando VII a retomar México y retomar Sudamérica, resulta que el mariscal que pretendía enviar, una vez recibe la autorización para zarpar, se regresa y ataca al ejército español. Es decir, que el mismo ejército español se fragmenta y comienza a pelear entre sí dentro de España por no atacar las colonias y porque el culpable de todo el conflicto ha sido el rey por no reconocer la Constitución. Entonces, si alguna vez les preguntan realmente por qué se independizó Guatemala y Hispanoamérica, tienen que tener primero que nada claro que el motivo central fue porque el rey decidió ya no reconocer la Constitución, que era el punto central que otorgaba derechos, libertades y convertía a los súbditos en ciudadanos. Y luego, cuando el movimiento independentista es imparable, los conservadores guatemaltecos ven la situación y prefieren, en vez de perder, prefieren negociarla y entonces conservar sus privilegios a costa de unirse al imperio mexicano y a costa de tratar de conservar todo el sistema igual y que no se otorgue ningún realmente derecho, ninguna a las libertades y que se establezca un régimen que busca ser equivalente al régimen colonial y que realmente eso no pudo seguir siendo, aún menos en la anexión a México, que lleva posteriormente a la desanexión al imperio mexicano, que en ese momento estaba en proceso de colapso y que nadie sabía qué iba a pasar con México y a dónde es que iba a ir eventualmente. En fin, llegamos hasta aquí el día de hoy y continuamos